Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos como siempre. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Una noche para hablar de la maquinaria del gobierno en el legislativo colombiano, de la que apenas queda el recuerdo, la historia. Los últimos meses y con el exilio, en sentido figurado, del ex senador Roy Barreras de la presidencia del Congreso, la coalición que le tramitaba sus reformas se terminó. Ahora el gobierno nacional apenas colecciona derrotas semanas tras semanas. Por ejemplo, la caída de las grandes reformas sociales en el Congreso, la más grande derrota tal vez es la pérdida de la presidencia del Senado. La apoyada por el pacto histórico era la senadora Angélica Lozano, era la ungida, pero salieron derrotados por el senador Iván Nami. A la lista de tropiezos del gobierno en el Congreso, ayer se sumaron dos hechos que son mayúsculos. La pérdida de la presidencia de la Comisión Primera del Senado, clave porque allí se van a tramitar las reformas constitucionales y las leyes en temas de paz, que son fundamentales y prioritarias para el presidente Petro. Y la segunda, ayer, fue la pérdida de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, fundamental porque allí se evalúan denuncias, quejas de tal magnitud de personalidades políticas, entre ellas el presidente Petro, de llegar a ser denunciado. Como en política, el pasado no perdona, varios sectores de la política colombiana, incluso del pacto histórico, le están pidiendo la renuncia al ministro de la Política, al ministro Velasco, por parte de las declaraciones. Le están sacando en cara unas declaraciones de hace apenas unos meses, cuando él decía que quien no servía, que no estorbara. A los ministros se nos tiene que medir también por resultados. Si a uno le entregan instrumentos para hacer un trabajo político, capacidad de interlocución con las bancadas, y uno no tiene resultados, tiene que dar un paso al costado, punto. Eso es así de sencillo. Ministro que no sirva, que no estorbe, prácticamente decía hace algunos días el ministro Velasco sobre el ambiente en el Congreso hacia las propuestas del gobierno del presidente Petro y el futuro del ministro del Interior. Vamos a hablar esta noche y por supuesto de las derrotas del ministro que sale, el ministro, el operador político de este gobierno que sale derrotado de las reformas, pero también de la composición de las comisiones. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. El ministro de la Política, Luis Fernando Velasco, salió ayer, hace apenas unas horas, del recinto del Congreso, derrotado por la pérdida en las comisiones que terminaron no ganándolas el pacto histórico. Esto fue lo que dijo sobre la no designación, la no elección de Alexander López en la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Golpe de una tradición en el Congreso en donde se respetaban los acuerdos, pero nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones de los parlamentarios. Alexander López es un hombre de las más altas calidades que cree en la paz y un elemento central de la agenda legislativa de este año en la Comisión Primera evidentemente es la paz y nosotros en el marco del cumplimiento de los acuerdos pues creíamos que podía estar ahí. Esta noche para la discusión, para el debate y la conversación hemos invitado a Duvalier Sánchez, es representante a la Cámara por el Valle del Cauca, por el partido Alianza Verde, que hace parte de esa coalición de gobierno. Está en la Comisión Primera de la Cámara. Representante, un gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, Camila, buenas noches a todos los que ven el programa y bueno, qué gusto estar acá. Gracias por acompañarnos, también está con nosotros Alfredo de Luque, es senador de la República por el partido de la U, está en la Comisión Primera. Senador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, María Camila, Duvalier y a todos los que nos ven esta noche también. Gracias por aceptar el diálogo. Está también con nosotros Julio César Triana, representante de la Cámara, huilense. Está en la Comisión Primera de la Comisión de Acusaciones, justamente la que ayer terminaron perdiendo los congresistas, los de la coalición del Pacto Histórico. Bienvenido, muy buenas noches. María Camila, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Duvalier y al senador de Luque. Y estoy en la primera donde ha habido cosas muy interesantes, pero no en las acusaciones. ¿Cuál es su percepción de lo que está ocurriendo alrededor del pacto histórico, del gobierno del presidente Petro y el manejo político que hay allí? Pues mire, María Camila, para iniciar este debate, lo primero que hay que decir es que el gobierno hoy no tiene una coalición sólida. Entre otras cosas, recordaba hace un minuto que la coalición la acabó el presidente Petro por un Twitter. Ha gobernado por Twitter y acabó la coalición por un Twitter.
Y también creo que lo que viene el Congreso mostrando es independencia. Déjeme referirme, por ejemplo, a lo ocurrido en la Comisión Primera de Senado. Tomar eso como una afrenta al gobierno es exagerado, porque allí han nombrado una persona de muy altas calidades que viene de ser presidente de la Cámara. Es un hombre de origen conservador que le va a dar todas las garantías y tranquilidad al país y al Congreso. Porque mire, María Camila, cuando el gobierno se inclina por alguien, pareciera que se inclina por congresistas que van allá a avasallar y atender solo el llamado del gobierno, desconociendo la interlocución con los demás sectores que conforman el Congreso de Colombia. Representante Sánchez. No, yo creo que aquí hay varias cosas para decir. Uno, no estamos hablando de las calidades sobre las personas. Yo creo que el senador Blanco es un hombre experimentado, viene a ser presidente de la Cámara, pero se está hablando sobre compromisos que se hacen entre las bancadas más grandes para poder ordenar los debates desde las mesas directivas. Y es así como el primer año en la Comisión Primera de Senado le correspondía la presidencia al Partido Liberal y así se honró el acuerdo, y el segundo año le correspondía al Pacto Histórico y el candidato al Pacto Histórico era el senador Alexander López. Es decir, yo creo que hay una tradición sobre unos acuerdos que se hacen antes de empezar el periodo constitucional legislativo, y sobre eso es que se han cumplido. Si eso es mayor independencia del Congreso, está bien, digamos. A mí me gusta un Congreso que pueda debatir, que pueda tramitar los temas legislativos propios de los congresistas y también del gobierno, pero no se puede excusar que hubo un incumplimiento a acuerdos pactados con anterioridad, sobre todo en donde al Pacto Histórico le correspondía liderar las mesas directivas. Es decir, la pregunta es, si no le hubiese correspondido, como en la Comisión Quinta de Cámara, que le correspondía el Pacto Histórico, o en la Comisión Primera del Senado, que le correspondía el Pacto Histórico, sino a otro partido, quizás a otro partido no le incumplen el acuerdo, pero sí lo hicieron con el Pacto Histórico. Para ponerle un poquito, aterrizarlo para los televidentes, representante Duvalier, ¿cuál es la importancia de hacer parte de esa mesa directiva, de dirigir o presidir esas mesas directivas? La importancia central es que está la mesa directiva del presidente con el vicepresidente, ordena el debate. Entonces tiene 10 proyectos, 7 de iniciativa de los congresistas, 3 del gobierno. Y él dice, yo le voy a dar prioridad a las iniciativas del gobierno, voy a poner estos debates. No sé, Comisión Quinta, discusión sobre prohibición del fracking. El presidente de la comisión puede decidir ponerlo de último en el orden del día, lo cual quiere decir que casi nunca se va a discutir o dejarlo para el final de la legislatura. Entonces, el presidente de la comisión es el que ordena el debate y le da trámite a la discusión. Y por eso es muy importante el liderazgo en esas mesas directivas. Senador De Luque, su lectura de lo que ocurre con el Pacto Histórico, con el gobierno del presidente Petro en el Congreso. Puedo hablar de historia un poquito, ¿cierto? Adelante. Historia reciente. Miren, yo he sido 4 veces compromisario en estos 12 años que llevo, 13 años que llevo de congresista, y por primera vez veo unos acuerdos que se hacen en esa mesa de compromisarios tan diferentes. Estos acuerdos de compromisarios estuvieron sobre la base de unos acuerdos de gobernabilidad con el gobierno nacional, de los partidos que entraban a ser partidos de gobierno en su momento. Nos tocó luchar mucho en esos acuerdos como nunca antes. De hecho, al partido de la U y a Cambio Radical le tocó unirse en esos momentos porque nos estaba avasallando el Pacto Histórico. Incluso hubo ocasiones en donde ni siquiera los cocientes nos los tenían en cuenta para la conformación de ciertas comisiones. Pero bueno, salimos adelante con eso. Pero siempre estuvo en la mesa los acuerdos de gobernabilidad con el gobierno. En un periodo corto de tiempo, el presidente, pues a través de una actitud que pienso yo fue muy acelerada, a través de un tuit rompió esa coalición, la desequilibró por la no aprobación de la reforma política. Creo yo que era uno de los puntos menos álgidos que podríamos decir estaban en esos momentos en discusión en el Congreso de la República, y ahí empezó el tema a resquebrajarse poco a poco. Después ven cómo ustedes, el partido de la U se convierte en un partido, pasa de ser un partido de gobierno a un partido independiente. Después vemos cómo Cambio Radical pasó de ser independiente a un partido de oposición. Después vemos cómo el Partido Conservador pasa a ser un partido de gobierno a un partido de oposición, y vemos entonces que volvió a tener una dinámica muy diferente el Congreso de la República. Yo con esto no estoy justificando el tema, yo quiero decir que yo soy amigo y muy comprometido con el cumplimiento de los acuerdos dentro del Congreso y del reconocimiento de la palabra entre nosotros como colegas que hemos sido siempre. Pero es que estas situaciones no se habían presentado nunca tampoco.
Ahora, yo pienso también que hay algo que está sucediendo con el Congreso y el manejo de las relaciones con el gobierno, que ocurre también cuando nosotros vemos, por ejemplo, los índices de ejecución que tienen en estos momentos los ministerios o los entes a nivel nacional. La ejecución es pobre para el momento del año en que estamos. ¿Por qué? Porque no es un gobierno que que tenga la experiencia en gobernar. Las personas que han entrado al gobierno no tienen la experiencia en gobernar. Muchas veces las personas que tienen, digamos, la responsabilidad de tener el manejo del gobierno, a pesar de tener la experiencia dentro del Congreso, como Luis Fernando Velasco, que es una persona además querida dentro del Congreso, pues él de pronto no tiene el eco suficiente dentro del gobierno nacional para que podamos nosotros tener esa relación fluida que tiene el gobierno hacia allá quiero ir de para la preguntarle República con un gobierno, con un Congreso. Han pasado, y en la comisión primera pasó algo además adicional, que fue la experiencia que traía el Congreso de la República o los miembros de la comisión con la actitud que tuvo en algunas ocasiones Alexander López cuando fue presidente, en esos 14 días que fue presidente de la plenaria del Senado de la República. Y hubo 2 o 3 hechos que marcaron un precedente que dejó algo de heridas dentro de la comisión primera, y todo eso pues dio al traste con ese compromiso. La culpa es usted me ha mencionado varios elementos: la inexperiencia, el romper la coalición a través de ese trino que lo hizo el presidente Gustavo Petro, y el nuevo operador político que es el ministro Velasco. ¿Dónde radica? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Cuál es la mayor dificultad? ¿El cambio de operador de Prada a Velasco ha afectado? Yo creo que cuando tú tienes 2 operadores que son buenos, que son personas reconocidas, que han manejado esta relación política con el Congreso en oportunidades anteriores, fallan, de pronto la falla no está en ellos, sino un poquito más arriba. Es decir, si son 2 ya los que no pueden controlar ciertas situaciones del Congreso, sí, claro, de pronto la falla no está ahí en ellos, de pronto traen un tercero y vuelve a suceder lo mismo. De pronto la falla hay que buscarla más arriba. Representante Triana, ¿usted cree que la falla es de algo más arriba? Pues mire, María Camila, primero déjeme referirme a algo que aportaba Duvalier y que lo ha dicho el senador. Se ha hablado del cumplimiento de la palabra, pero también sabe que ha faltado hablar de la falta de liderazgo del gobierno sobre el Congreso. Y déjeme citar un ejemplo. En la Comisión Quinta, el compromiso era con el Pacto Histórico, que es partido de gobierno, pero eligieron uno del CICTREC, que también es partido de gobierno. ¿Cómo el gobierno no tiene liderazgo sobre 2 partidos de gobierno? Quiere decir que no hay liderazgo. Quiere decir que ni los partidos de gobierno acatan las instrucciones del gobierno. Y un poco, lo digo con sinceridad, después de escuchar lo que planteaba el ministro Velasco, la pregunta que tenemos en el Congreso es si el presidente de la República le da la autonomía, las garantías y los elementos para que un ministro pueda ejercer liderazgo en el Congreso, pueda asumir compromisos. Y no estoy hablando aquí para de una vez dejarlo claro, compromisos burocráticos, porque yo hago parte de la oposición. Estoy hablando de compromisos, por ejemplo, disminuir la arrogancia en el trámite de importantes reformas. Llegan con unas reformas promovidas desde un balcón y no con las reformas trabajadas y construidas con los diferentes partidos y bancadas. Y pareciera que los ministros, María Camila, allá cuando están hablando con las bancadas, no tienen la autonomía para aceptar modificaciones, sugerencias o aporte del resto de los partidos. Yo creo que eso los está llevando al fracaso. Y quiero sumar a lo que dice De Luque: pueden cambiar de ministro, pero si las herramientas son las mismas y la arrogancia es la misma, el fracaso también será el mismo. ¿Usted cree, representante Duvalier, que el problema es ese? Reformas arrogantes promovidas desde un balcón, los que tienen en este momento en una congestión al presidente Petro y sus reformas, en este escenario tan oscuro, tan dantesco para sus propuestas. Yo voy a resumirlo en 3 criterios. No hay uno solo para explicar un poco el éxito o fracaso de un ministro del Interior. Lo primero es que, si bien el compañero Triana dice no estamos hablando de burocracia, sí es cierto que un ministro del Interior adquiere compromisos con las bancadas y debe ir a tramitarlas con el gobierno, con los ministros. Y si él incumple a las bancadas en los pedidos de darle prioridad a temas, a proyectos estratégicos en las regiones, o a darle prioridad a proyectos de los mismos congresistas para discusiones, o a apoyar esas discusiones para que avancen las leyes de los congresistas, es decir, diferentes compromisos,
y ese ministro no es capaz, ese ministro empieza a perder confianza y credibilidad en las bancadas. Lo segundo es, también pasa que el gobierno tiene que dar agenda con claridad. Entonces, cuando la agenda no es clara, entonces también en las mesas directivas o en el Congreso no se sabe qué entra primero, qué entra después, qué puede salir, digamos, con mayor consenso y qué puede tener mayor dificultad. En parte, quizás hoy tendríamos más avanzada la reforma pensional, que tiene mayor consenso que la reforma de la salud. Es que un error, Duvalier, grande que ha tenido el gobierno, senador, es meterse al Congreso de la República con 5 o 6 frentes de trabajo al tiempo duros, difíciles y complejos. Reforma a la salud, pensional, reforma laboral, reforma política, porque es ley complejo, de sometimiento. Pero, senador, ¿por qué es complejo llegar con ese paquete de reformas? ¿Por qué es complejo llegar con todas ese paquete de reformas es muy a tiempo? difícil digamos que la ideología general que hay en el Congreso de la República difiere de la ideología del gobierno, y llegar con unas reformas que van a romper con lo que han pensado siempre las mayorías del Congreso, pienso yo que no es fácil de un momento a otro. Tienen que venir, digamos, hablando poco a poco de esos temas. Nosotros, por ejemplo, en el partido de la U, empezamos a trabajar la reforma a la salud con un texto que no nos gustaba. Ustedes vieron todo lo que pasó en ese trámite de la reforma a la salud. Al final del camino, digamos que en un 85-90% se aceptaron las propuestas del partido de la U, que aún vamos a insistir en el resto, ¿no? Pero ¿cómo no concentrarse primero en sacar esa reforma adelante y no empezar a disparar por todos los lados al Congreso? Además, miren lo que pasó en la Comisión Séptima. La Comisión Séptima yo creo que colapsó del Senado por ese trámite, sino que empezar a trabajar en muchos frentes, muchas reformas en tan poco tiempo, que eso no es exitoso. Yo pienso que debieron priorizar algunas reformas, sacar adelante primero las que consideraran más importantes y después, a lo largo del camino, pues tratar de que el Congreso entendiera, si era del caso, las otras reformas o el cambio de ideología que quería el presidente. Eso quería preguntarle un momento, representante Duvalier. ¿Usted cree que el gobierno se equivocó? La ministra Carolina Corcho, ella decía, soy un fusible del presidente, y terminó convertida en un fusible. ¿Usted cree que se equivocó el presidente presentando como su primera reforma la reforma a la salud, que fue la que terminó finalmente fracturando la coalición de gobierno? Yo hacía estos días un balance, digo. La reforma a la salud, digamos, generó una gran resistencia, sobre todo en el partido de la U y en el partido conservador. Y esa reforma, entonces, hizo que el presidente Petro rompiera la coalición que venía funcionando bien, con la reforma tributaria, plan de desarrollo. Pero fue la política, la que rompió fue la política. Entonces, se rompe la coalición, echa a la ministra y la reforma solo lleva un debate, y le faltan 3. Es decir, no 3-0, menos 3. Ahí uno dice, quizás ahí debieron organizar diferente esa discusión, que era lo que yo estaba planteando. Y lo último, para cerrar los 3 puntos, y es, claramente el gobierno tenía que entender qué clase de coalición tenía. Y yo creo que el senador De Luque lo ha hecho bien. La mayoría del Congreso difiere de las posturas del presidente. Es decir, no era una coalición sólida ni por convicción. Una coalición que quería acercarse al gobierno para tratar de ser gobierno, porque en el Congreso sobre todo les gusta ser gobierno. Cuando ya nos pusieron en temas ideológicos, ahí se notaba una diferencia muy grande y se empezaron a mover de gobierno a la independencia, de la independencia a la oposición. Ese ha sido el problema, apreciado Duvalier, que las reformas del gobierno llevan carga ideológica. Y uno entiende que el gobierno ganó para gobernar con un programa de gobierno presentado a los colombianos, pero es que el país quedó dividido con la elección del presidente Petro. Y la otra mitad de los colombianos pensamos diferente a eso. Lo difícil, María Camila, ha sido que el presidente y su gobierno atienda eso, que las reformas se tienen que construir con lo que él desea, pero también con lo que los otros sectores piensan. Si no ocurre eso, no vamos. Y De Luque, permítame concluir, usted habló de eso. Muy importante en este debate dejar claro que el Congreso sí quiere las reformas. Y sí está dispuesto. Muy importante. El presidente Petro. Porque el presidente Petro, cada vez que puede, María Camila, hace sentir que es el Congreso de Colombia el que se opone a las reformas. El Congreso quiere las reformas, Duvalier. Esas reformas las necesitamos hace 30 años, venimos hablando de esas reformas. Lo malo fue querer sacarlas, las 5, en 6 meses. Pero además algo muy importante, María Camila. Cuando nosotros decimos queremos ser partido de gobierno, es porque queremos ayudar a gobernar este país.
Eso no está mal. El único escenario donde se gobierna en este país se llama el Consejo de Ministros. Pero eso, el ejemplo qué? que plantea el representante Duvalier, ustedes lo sintieron en el partido de la U. Ustedes intentaron estar en esa coalición, Claro, ser partido de gobierno, y cuando les viene el garrotazo de la ideología, ¿ustedes allí se frenan? Claro, porque miren, el único escenario donde se gobierna en este país con el gobierno nacional es en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros es donde se van a discutir las políticas públicas que se van a implementar en estos 4 años de gobierno. Si al partido de la U lo excluyen del Consejo de Ministros y le dicen usted aquí no tiene cabida en este gobierno, entonces ¿cómo nosotros somos partido de gobierno si no estamos ayudando a gobernar? Y no estamos ayudando a gobernar, como bien lo dice el representante Triana, en términos burocráticos, sino en términos también ideológicos, de imprimirle el sello de todas esas personas que apoyaron al partido de la U para que llegara al Congreso. Eso equivaldría a que nos pusiéramos también nosotros a debatir el modelo de Estado que tenemos nosotros en nuestro país, que es bastante complejo, porque nosotros tenemos un régimen presidencialista, pero además también tenemos visos de un régimen parlamentario en algunos aspectos, entonces a veces no sabemos dónde están parados y al final del camino, pues eso nos trae un tema perjudicial para la implementación de nuestras políticas. Si nosotros tuviéramos aquí un régimen parlamentario, les juro que esta discusión no se estuviera dando, fuera lo más natural. Es más, yo hubiera habido cambio de primer ministro en este país, porque definitivamente no hubo como dicen los gringos, un match entre lo que creía el Congreso que podía llegar a hacer con el presidente Petro, de construir unas reformas importantes, que los comentarios estuvieran acorde con lo que nosotros pensamos también, y hacer algo que de verdad necesita el país, construir sobre lo construido, como mucha gente lo ha dicho. ¿Usted cuánto oxígeno cree que le queda al ministro Velasco? Pues yo estimo mucho al ministro Velasco. El ministro Velasco me parece una persona muy, muy hábil en este tema político y es capaz de manejar el Congreso. Pero vuelvo a mi tesis principal. Si quemas 2 fusibles, de pronto no es el fusible, sino el voltaje. ¿El apelativo de derrotado se acerca a lo que está pasando con el ministro Velasco? Yo no creo que fue una derrota para Velasco. Yo creo que el tema fue, en el tema del pacto histórico, un tema complejo y en un minuto te lo explico. Incluso se planteó en algún momento que el pacto histórico iba a cambiar el nombre, pero entonces hay 4 miembros y no es costumbre dentro del Congreso de la República coleccionar dignidades. Entonces, María José Pizarro ya estaba de vicepresidente de la plenaria. Aida Quincue acababa de salir de la vicepresidencia, la primera, y el otro que quedaba es el que reemplazó a Roy Barreras, que ya sabíamos que se iba a cambiar de comisión. Entonces no había un tercer nombre a quienes podían escoger. Yo hasta último momento dije, cumplamos los acuerdos, metámonos en la coalición, en el cuento de respetarle al pacto histórico esto, pero llegó un momento en que las personas pues que tomaron la decisión pues definieron que lo mejor era dar el paso en una persona que pudiera generar la confianza en toda la comisión y no solamente en el gobierno nacional. Representante Duvalier, ¿usted cree que con todo esto que está pasando, con el panorama alrededor de las comisiones, la derrota en la presidencia del Senado también, le queda algún espacio político al ministro Velasco como ministro del Interior? Yo espero que sí, digamos, porque es muy mal mensaje estar cambiando de ministro como cuando uno cambia de taxi. Digamos, eso en un gobierno, en un gabinete necesita ser sólido, digamos, que perdure, porque si no entonces pasa que uno diseña los programas del plan de desarrollo, otro los termina ejecutando y eso no le hace bien al país. Entonces yo espero que el ministro Velasco se quede en el cargo y pueda adelantar la agenda legislativa y administrar, digamos, todos los temas políticos. Lo que yo también creo es que a los partidos independientes o de oposición, realmente también viéndolo del otro lado, no les va a servir ningún ministro que no les cumpla acuerdos, y el mejor ministro del Interior también va a ser el que pueda repartir más mermelada. Ese ha sido el pasado, digamos, en el Congreso, y esa ha sido la tradición. Yo creo que en este Congreso se ha elevado el nivel de la independencia y la oposición en el debate, que no solo basta con mermelada o con burocracia, y eso también me parece que es rescatable, pero eso es lo central. Cuando se habla de herramientas, cuando se habla de poder acceder a los ministros para cumplir acuerdos, se habla de los pedidos que le hacen en el Congreso al ministro. Sí, el ministro Velasco es un hombre muy carismático, es un hombre muy querido, viene del Congreso de la República, pero tal vez estoy recordando una frase de Armando Benedetti hablando de lo que significaba él para el gobierno, que no era el gallo, tal vez era lo que decía, que no era el hombre. ¿Será que va a tener razón Benedetti? Benedetti es un hombre que, digamos, nadaba en diferentes estilos en el Congreso, y él sabía que él podía hablar el mismo lenguaje. Él es bastante políglota en términos políticos, él habla los lenguajes de los conservadores, de la U, de los liberales y de todos, pero también hay que decir que es que la gente que eligió a Gustavo Petro espera una dinámica distinta y un relacionamiento distinto en el hacer, en el parecer ser y en el ser.
Es decir, que cambien las dinámicas del Congreso. Y yo creo que eso también genera una tensión, porque al gobierno entonces espera que no repita exactamente lo mismo que los gobiernos anteriores. Y eso entra en contradicción, porque entonces queremos que nos pasen las reformas, queremos tener una coalición mayoritaria. Y al principio se terminaban muchos integrantes, digamos, contradiciéndose y ofendiéndose entre mismas bancadas de coalición. Y pues no está bien, porque al final se trata de que esa que es una coalición debe trabajar unida para sacar reformas. Y eso fue lo que terminó pasando para no escoger a compañeros del pacto también en las mesas directivas. Representante. La coalición originaria de Congreso, es decir, de la coalición primaria del gobierno en el Congreso a veces se vuelve una recocha. Quien le daba orden a eso un poco era Roy Barreras en Senado, y con la salida de Roy... Por eso estoy hablando de generales. ¿Cuántos soles, Roy Barreras, cuántos soles tiene? 6 soles, hablando en términos de Congreso. ¿Cuántos soles tiene el ministro Velasco? Pero a propósito de lo que expresa Duvalier y el senador, es curioso, ¿no? El presidente del Senado es del Partido Verde. El Partido Verde es de gobierno, y el gobierno toma la elección de él como una derrota. Entonces eso se llama fuego amigo, fuego... Tomando algo. Entonces, pero usted sabe que los verdes están fracturados. Hay verdes petristas como el representante Duvalier, y hay otros que no están. Dado cuenta, María Camila. Y hay otros que no están en la coalición con el presidente Gustavo Petro. Pero déjeme referirme al ministro. Miren, Camila, hasta el día anterior de la elección del presidente del Senado, el gobierno no le apostaba a Angélica Lozano. Eso fue el problema. Pero nada le apostaban. Entonces eso también fue una desconexión con el Congreso. Porque si el presidente envía un mensaje a los congresistas diciéndole que no quieren a Angélica Lozano en la presidencia, para ser honestos, y el día anterior pues llega y dice, o el mismo día llegan y dicen, no, sí nos cae bien Angélica Lozano. Pero déjeme referirme... Eso tiene una historia larga, parece ser en un viaje en Europa. Representante. Déjeme referirme a la pregunta que hacían del ministro del Interior, Velasco. Pues mire, el 7 de agosto se cumplen 12 meses. Si cambian al ministro sería el número 12 en ser cambiado. Es un promedio histórico, 1 por mes. Entonces yo creo que el problema es no que lo cambien o que continúe. El problema es que el presidente o el gobierno siga con un estilo de gobierno donde no le permita a los ministros sacar las reformas construidas con los demás partidos. Y el problema grave es, Duvalier, y hay que aceptarlo, que el presidente de Colombia cada vez que puede busca un escenario, un municipio, un recorrido para hacer responsable al Congreso de Colombia de sus problemas, que no son otra cosa que meterle ideología a cada proyecto y negarse a escuchar lo que pensamos los otros sectores que también participamos. Esas declaraciones del presidente Petro fueron antes, un poquito antes, no lo puedo dejar ir sin preguntarle, representante, por Nicolás Petro. Eso fue antes de la captura de Nicolás Petro, del escándalo y de que Nicolás Petro, que es el hijo mayor del presidente, dijera que va a colaborar con la justicia. Con todo lo que está pasando alrededor del presidente, de su hijo, de su campaña, ¿qué tanto golpea la confianza y la relación entre el Congreso? Una relación que aquí estamos debatiendo, es tensa, es tirante. Pues mire, María Camila, lo primero que hay que decir es que hay que respetar que la Fiscalía haga su labor. Aquí muchos sectores de gobierno y afectos al gobierno se salieron a cuestionar ferozmente la Fiscalía. Y fíjese usted, el Nicolás Petro, el indiciado, terminó pidiendo un acuerdo con la Fiscalía de colaboración. O sea, ahí ya queda evidenciado que cuando atacaron la Fiscalía por la orden de captura a Nicolás Petro, se equivocaron. Entonces hay que primero decir que hay que proteger las instituciones y respetar. Ahora bien, yo sí creo que el Congreso debe revisar esto, máxime cuando se expide una terna para fiscal general de la Nación en medio de esta controversia. Yo no tengo nada que decir contra las 3 juristas que han incluido en la terna para fiscal, pero la pregunta es, cuando al fiscal general le faltan todavía 6 meses, cuando un día es capturado el hijo del presidente, al otro día el hijo del presidente pide un acuerdo y al otro día ponen una terna para fiscal, ¿no será que ahí estamos mandando un mensaje
de minimizar la capacidad del actual fiscal y de poner el país a hablar de otra Ya vamos a hablar de ese capítulo de la terna. Quiero antes evacuar el tema de la confianza alrededor del Congreso y este tema de Nicolás Petro y la campaña del presidente Gustavo Petro. No, mire, no lo dice Alfredo de Luque, lo dicen las encuestas. Las encuestas han venido evidenciando una pérdida de confianza del pueblo colombiano hacia el gobierno de Gustavo Petro por todo lo que ha venido pasando a su alrededor, no hoy con el caso de su hijo Nicolás, sino desde hace mucho rato con otras cosas que han venido sucediendo que son de público conocimiento, y eso hace que no solamente el público en general, sino también en el Congreso esté también cuestionando ciertos aspectos importantes de la precampaña, de la campaña electoral, del gobierno nacional. Eso es algo evidente que no se puede ocultar, y de esa manera entonces también sería un ingrediente adicional que incluiría para el caldo de cultivo que se está tejiendo en el Congreso. Usted está en el Congreso y mucha gente se pregunta cuál es ese intríngulis, cuál es ese tejemaneje entre pares, entre colegas. ¿Influye, les preocupa en el Congreso lo que ocurre alrededor de Nicolás Petro? Claro que sí, muchos comentarios. Todo el mundo está esperando que sea el jueves. Entiendo que debe entregarse la matriz de colaboración y todo el mundo pregunta qué irá a decir Nicolás Petro, porque además habló de que va a hablar de cosas nuevas, de hechos nuevos, de hechos relevantes me imagino que o del gobierno o de la campaña presidencial. Eso definitivamente va a ser algo que el jueves va a estar en el foco de la atención pública y también del Congreso de la República. El Congreso no es ajeno a lo que pase a su alrededor tampoco. Representante Sánchez. No, varias cosas, digamos. Yo creo que el presidente primero actuó de una forma que no hay antecedentes. Y es diciendo, es mi hijo, hay un dolor familiar, pero que la justicia pueda adelantar su proceso judicial con total imparcialidad, en la cual yo no me involucraré. Yo creo que eso no se había visto antes, no hay una justificación a los actos en los que pudo verse inmerso Nicolás Petro, ni tampoco hay una justificación desde la persecución política. Él dice que él responda ante la justicia en un proceso donde lo único que se pide a Nicolás Petro, como a cualquier colombiano, es garantías. Lo segundo es, yo sí creo que esto va a ser utilizado por parte de la oposición para que los 3 años haya siempre una sombra sobre cómo se financió la campaña del presidente y sobre el presidente. Cuando bien ha dicho, en la financiación de campaña el presidente dice, aquí todo está. Pero es una sombra sembrada por Armando Benedetti, que no era de la oposición, era partido del gobierno. Lo que pasa es que para que esto no quede como una sombra los 3 años, lo que debe haber es celeridad en la justicia. O sea, lo que yo pediría es resuelvan rápido. Si es culpable, que haya un juicio y un proceso judicial rápido, y si es inocente, que lo demuestre ante la justicia. Ahí están las partes. Lo que no puede ocurrir es que esto se nos dilate, porque ahí sí entonces la crisis es institucional. Porque si en alguien no tiene confianza los colombianos, en todas las encuestas, los que estamos abajo somos los que estamos en el Congreso, es decir, la institución como Congreso de la República. Que ha venido subiendo, Duvalier. No, porque yo lo he dicho, debate en el Congreso. Llegamos al 7% con el presidente Duque y hoy estamos en el 22%, o sea, hemos subido dramáticamente en los últimos meses. Porque el debate, como ahora es más grande la oposición y la independencia, ha elevado el nivel de las discusiones y el Congreso tiene un protagonismo. O sea que puede ser un secreto para el gobierno, para el Congreso, que el Congreso siga siendo independiente. No, ojalá sea así el Congreso, no solo con los gobiernos de izquierda, sino con todos, que siempre se exijan las reformas, que no sea un gobierno, que no sean congresos, que cuando el ministro tiene bastante mermelada, entonces el dulce sí hace que el nivel del debate baje. No. Pero yo creo que sí es muy preocupante. El presidente Petro es presidente porque fue oposición de los gobiernos de derecha. Y fue una muy buena oposición. 30 años. Pero además un gran congresista, un gran senador. Años. Y esperamos que sea mejor presidente y tiene No creo, tiempo. pero lo que le quiero decir es que hizo oposición y la hizo con todas las garantías. Y esa oposición lo llevó a ser un líder muy importante en Colombia. Entonces tenga la absoluta seguridad que sea izquierda o sea derecha, la oposición siempre va a ser. ¿Usted siente garantías para hacer oposición? Sí. Nosotros hoy estamos convencidos que las nuevas mesas directivas nos van a dar garantías. Tenemos preocupación porque muchas veces sentimos limitaciones, María Camila, en los debates de control político. La única herramienta que tiene la oposición para demostrar cómo va un gobierno son los debates de control político. Esperamos que en estas mesas directivas tengamos mucho más posibilidades de ejercer el control político. A propósito, María Camila, perdón. Rápidamente, solo una representante. cosa, digamos. Hoy hay
estatuto de oposición gracias a que esos partidos que eran minoritarios lo pelearon. El principal opositor de tener un estatuto de oposición fue el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en su momento. O sea, hay un estatuto... Fue el que lo tramitó. Era el principal opositor, yo vi esas discusiones. No, eso no es cierto, yo estaba de congresista. Pero adicional a esto, yo creo una cosa, y lo hicimos. Las tres mujeres que hoy ha presentado, postulado el presidente para ser escogidas, las tres mujeres nunca han tenido una cercanía al presidente. Lo dejo allí para regresar después de la pausa, hablar de la terna del fiscal general de la Nación. Son tres mujeres, dos de ellas muy conocidas, fiscales, fueron fiscales, una de ellas en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Pero hablando del escándalo, hablando de lo que ocurre alrededor de Nicolás Petro y de las repercusiones que va a tener en el Congreso, hoy fue un día de agenda muy nutrida, de renuncias, porque renunció el abogado Juan Trujillo, que era uno de los representantes de Nicolás Petro, pero además este trino del presidente Gustavo Petro anoche tarde, hablándole a su hijo después de que él dijo que iba a colaborar con la justicia. Dice el presidente Petro: la primera solidaridad es la familiar. Un fuerte de Sofía para Nicolás, es la fotografía de él junto a Sofía Petro, que es una de sus hijas, con la primera dama Verónica Alcocer. Es el desarrollo de la novela, porque primero dijo el presidente, no lo crié, después habló de autodestrucción y luego habló el presidente Petro de reflexiones, de aprender de las lecciones. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso esta noche de miércoles en Zona Franca hablando del presidente Petro, del coletazo o del huracán Nicolás Petro. A propósito de eso, una de las noticias del día es la terna que presentó el presidente Petro para elegir al próximo fiscal general, al sucesor de Francisco Barbosa, eso sí, solicitando un fiscal ad hoc en los casos en los que él o los miembros de su familia podrían tener interés. En la terna aparece María Ángela Buitrago, que fue fiscal en el caso, la recordarán ustedes, del Palacio de Justicia. Fue ella la que llevó a juicio al entonces coronel Plazas Vega. Amelia Pérez Parra, que es la segunda ternada, y Amparo Cerón Ojeda, que fue la investigadora en un capítulo muy interesante de los sobornos de Odebrecht. Esa es la terna representante Duvalier que presenta el presidente Gustavo Petro. Dice aquí su colega, el representante Triana, que no le está dando oxígeno al fiscal Barbosa, que todavía le quedan unos mesecitos en el cargo. No, yo creo que para claridad a todos los colombianos, es agosto el mes en el cual el presidente debe postular. Así está, y por eso el presidente lo hace ahora. Digamos, hay unas coincidencias de los procesos que hace mención el representante Triana, pero es en agosto que se debe postular. Pero lo otro es una postulación donde uno escucha todas las voces y pueden coincidir en decir que son tres mujeres que saben de derecho penal, que es lo que se necesita en la fiscalía, que han liderado procesos duros y que los han sacado adelante con resultados, temas de derechos humanos, temas de investigaciones del Palacio de la Justicia, temas de la masacre de Laro y de Trujillo, temas de Odebrecht, y que quizás cuando esas investigaciones han sido incómodas para el establecimiento, una tuvo un accidente que la dejó 10 meses en coma y tuvo que retirarse, la doctora Cerón, que investigaba el caso de Odebrecht, y otra estaba en Canadá asilada por amenazas y demás. Entonces creo que lo que necesita Colombia es que la Corte Suprema pueda elegir una fiscal que de verdad trabaje contra la impunidad. Yo creo que hay unos temas ahora que han salido de paraeconomía a partir de los testimonios en la JEP, y sobre todo un tema muy relevante, y es el tema del caso de Uribe y la falsedad de testigos, donde la Fiscalía ha reincidido en pedir archivar ese proceso, y 2 jueces de la República han dicho hay suficiente evidencia para que el proceso continúe y no sea archivado. Senador De Luque, ¿usted ve algún tipo de inhabilidad, por lo menos ética o moral, en el nombramiento de la terna, en la designación de la terna? No, me parece una terna que está bien, 3 mujeres capaces, 3 mujeres que tienen algún tipo de reconocimiento, que conocen el derecho penal, me parece que está bien la terna. Yo no le pondría nombres a qué debe llegar a ser un fiscal general de la Nación. Un fiscal general de la Nación debe llegar a cumplir las funciones que están establecidas en la Constitución, y punto. No que venga y descentrave el tema de Uribe, no que venga y descentrave el tema de Santos, o por poner un ejemplo, o no que descentrave el tema de Nicolás Petro. No, aquí tiene que llegar un fiscal que le dé garantías a todo el país de que va a hacer un trabajo neutral, un trabajo capaz de llevar la impunidad, que es el máximo flagelo, diría yo, de la justicia hoy, a otro nivel, y que combata las bandas criminales organizadas que existen hoy en nuestro país, con quien no hemos podido hoy tener un acuerdo suficientemente claro de paz. Eso pensaría yo, porque hoy la criminalidad está
desbordado. Pero como en el tema que niveles nos históricos. convoca es muy político por el tema del hijo del presidente Gustavo Petro, y el tema es de idoneidad, de credibilidad y un poco también de cuál es el rol que usted lo plantea del próximo fiscal. Esto lo resuelve, el presidente Petro pide un fiscal ad hoc. ¿Usted cree que eso resuelve el problema? Pues yo creo que el tema va a andar muy rápido, el tema de Nicolás Petro debe andar muy rápido, primero porque pues, todos los hechos están sobre la mesa, pero además segundo porque tanto su ex esposa como él han decidido colaborar con la justicia. Entonces yo creo que esos son casos que van a tener mucha celeridad en los próximos meses y que estoy de acuerdo con Duvalier, ojalá se resuelva rápido para que el tema sea otro. Y nosotros, pues al contrario de cómo ha sido la oposición en contra de nosotros por mucho tiempo, pues no somos de los que estiran a estar hilando tan delgado y sacando cosas del pasado para traer ahora, para criticar al uno, para criticar al otro siempre. Yo le entiendo, ese es un mensaje para Juan, pero para que lo entienda Pedro. Yo lo entiendo un poquito. Pero lo que yo creo aquí es que ojalá que pase ese tema rápido, porque a nosotros no nos interesa estar sumidos en una discusión política de ese estilo. Nosotros en el Congreso queremos construir, queremos hacer leyes buenas para el país, queremos sentarnos de la mano del presidente, de la ministra de Trabajo, a construir la reforma laboral que necesitan los colombianos, pero con nuestro sello, nuestra vocería también, nuestras propuestas y nuestras buenas intenciones con todos los colombianos. Representante Triana. Pues mire, en primer lugar yo no tengo ninguna duda de las capacidades ni académicas ni morales de las tres mujeres ternadas. Me parece muy importante. Yo me ratifico en que no era el momento de sacar una terna por las discusiones que está librando el país, el ciudadano de a pie, el congresista, el empresario, por todo lo que está pasando con el hijo del presidente. Ahora bien, yo sí quisiera decirle a Duvalier, a quien aprecio y respeto y que es un gran congresista, me parece fuera de lugar traer y decirle que el nuevo fiscal tiene que ocuparse de la falsedad de testigos de Uribe. Yo no soy uribista, nunca voté por Uribe, no me arrepiento de no haberlo hecho, pero es un muy mal mensaje que cualquier partido de gobierno o congresista le diga al próximo fiscal qué debe llegar a hacer. El próximo fiscal tiene que llegar a cumplir con los deberes que la Constitución y la ley le imponen, y nosotros, María Camila, en Colombia tenemos la tranquilidad que la Corte Suprema de Justicia va a actuar de manera correcta, la tranquilidad de que esto va a estar en manos de la Corte, que nos da todas las garantías a los colombianos. Me parece que ese es un punto muy importante. Sí, no, Representante Duvalier. compañero Triana, yo he investigado y le he seguido el pie a un proceso que lleva 12 años, que es el tema que empezó con Iván Cepeda y se le devolvió al presidente Uribe. El denuncia a Iván Cepeda y después, en medio de ese caso, termina demostrando en la Corte Suprema que había una compra de testigos. 2 jueces le han dicho a la Fiscalía: este proceso no se debe archivar porque hay suficiente evidencia, ya va en imputación. 2 jueces, no es un pedido mío, es con la evidencia que hay, son las jueces de la República que le piden a la Fiscalía que por favor haga una audiencia de imputación, no que solicite el archivo. No es un pedido de Duvalier como congresista, es la justicia de este país que se lo pide a la Fiscalía. No ni siquiera al fiscal Barbosa, es a la Fiscalía, pero claramente hay una orientación política, un origen político del fiscal Barbosa que ha impedido que ese trámite se pueda dar y que sea en un juicio donde el presidente Uribe demuestre su inocencia. Pero para demostrar la inocencia debe avanzar la audiencia, que es lo que no se ha podido dar. ¿En qué va a terminar esto? Le digo, y para que sepan los colombianos, en un vencimiento de términos. Eso es lo que se está buscando, un vencimiento de términos, que se cumple en el año 2026. Pero tal vez, Duvalier y querido senador, estamos en mora de abrir el debate en el Congreso de la forma como se selecciona o por lo menos como se elabora la terna, porque la terna va a ser de un presidente y cualquiera que quede va a ser interpretado como amigo o sugerido del presidente de turno. Yo jamás me he reunido con el presidente Uribe, con el expresidente Uribe o el ex senador Uribe, como quieran decirle, nunca he tenido una conversación con él más allá de un saludo. Pero también el caso de él lo lleva es un fiscal diferente que está abajo, que no debería importarle absolutamente para nada quién es el fiscal general de la nación. Eso es un deber del fiscal que lleve el caso del presidente Uribe, que debe acercarse a eso. Pero más nos agradecerían los colombianos, creo yo. Ese tema debe resolverse, obviamente, pero más nos van a agradecer los colombianos que esos procesos que están varados en las regiones, porque no existe hoy un fiscal en La Guajira, por ejemplo, pues pudieran también avanzar rápidamente, porque es que
el tema está grave. Eso es lo que nosotros deberíamos concentrar. Obviamente, María Camila ya me regaló, me dijo, el tema es político, hoy hablemos del caso de Nicolás. El tema es profundamente político y por supuesto pasa por el hijo del presidente. El fiscal para mí hoy debe tratar de resolver las mayores los mayores casos que tenga en su escritorio antes de salir, con el fin de que también no deje cabos sueltos como el que está planteando Duvalier, que también es necesario aclarar. Yo quiero insistir, el tema es profundamente político, pasa por el caso del expresidente Álvaro Uribe y pasa ahora por el caso de Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez, que se convirtió en testigo y ahora pasó de testigo a ser capturada junto al hijo del presidente, que es una situación atípica a pesar del diseño institucional, que es que el presidente de la República manda la terna a la Corte elige y en lo sucesivo hay reemplazo para el fiscal general. Lo atípico es que tenemos el primer presidente de izquierda y el primer hijo de un presidente de izquierda ahora detenido respondiendo por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A propósito de eso, hay noticia con lo que tiene que ver con Nicolás Petro, su compañera sentimental Laura Ojeda mandando un mensaje, también para Juan, remitido a Juan, pero para que lo entienda Pedro. Dice ella: mi amor, sé cómo te encuentras en este momento tan difícil. Hay personas que están en este mundo para enseñarte cómo no debe ser y valoro mucho que no repitas la historia. Gracias porque tú sí eres un excelente padre, un hombre de familia y un gran hombre. Eres mi vida. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso ya en los minutos finales hablando de Nicolás Petro, del Congreso, del ministro Velasco, del presidente Petro y de su gobernabilidad. ¿Cómo cree, senador De Luque, que va a quedar el presidente Petro en su gobernabilidad en todo este entramado, en todo este problema? Miren, nosotros lo que queremos desde el Congreso y desde el partido de la U y de esta nueva codirección de la cual yo hago parte es construir. Nosotros desde la independencia queremos ayudar a construir, queremos que se nos tenga en cuenta. Nosotros queremos sentarnos en una mesa con la ministra de Trabajo a que nos diga qué piensa ella de la reforma laboral y qué pensamos nosotros y que de ahí salga un documento en conjunto, un documento que tenga nuestra visión del sistema laboral colombiano y no solamente el de una de las partes. Nosotros queremos que este país avance, creemos que se necesitan hacer las reformas suficientemente necesarias que están en cabeza de los colombianos de a pie para que mejore su calidad de vida, pero que queremos que esas reformas tengan también nuestro sello, porque por el partido de la U votó también mucha gente. Somos 10 senadores a los cuales queremos que nuestros comentarios sean tenidos en cuenta. Y pienso que es necesario en estos momentos, ojalá pudiéramos hacerlo primero una reunión con el presidente del Senado, del Congreso, a la cabeza, los compromisarios, con el fin de evaluar todo lo que ha pasado por el incumplimiento de los acuerdos del que hablábamos al inicio del programa, pero también de la forma como vamos a abordar las reformas en este nuevo periodo legislativo. Representante Sánchez. No, yo quiero que el Congreso y el país pueda conocer con claridad las reformas, qué le conviene al país, qué no. Yo, tengo diferencias en algunas de los planteamientos, pero en la mayoría he tenido una postura de defender, porque yo sí creo que el país, sí hay un planteamiento de ideas, de ahí viene lo ideológico, y no es lo mismo ser de derecha que ser de centro izquierda o ser de izquierda. Nosotros reconocemos que hay unas desigualdades sociales, que no son naturales, que se reproducen por la forma en que usted organiza la economía y la sociedad, pero ojalá el gobierno pueda, aceptar los consejos o las invitaciones de lo que era la coalición de Congreso, porque hoy es una coalición débil, y si el Partido Liberal, que no ha tomado postura, se va a la independencia o a la oposición, realmente queda es una minoría de gobierno, y ahí sí pues tendremos 3 años donde habrá ejecutivo totalmente desconectado de las posibilidades de sacar los debates y las reformas en el Congreso. ¿Qué es el escenario en el que estamos, representante Triana? María Camila, mire, déjeme hablarle desde la oposición. Como oposición, lo que siempre hemos querido es que al país le vaya bien. Nuestra oposición ha sido una oposición de ideas, de proyectos, de actos legislativos, no una oposición en las calles y taponando las calles e incendiando las ciudades. Sin embargo, hay que decir algo con sinceridad: al país no le está yendo bien. El gobierno es un gobierno ineficiente, no ha ejecutado parte de su presupuesto. Es un gobierno que ha fracasado en sus iniciativas en el Congreso. Y hay que reconocer, el país ha conocido unos escándalos de corrupción de este gobierno que nunca imaginó, porque este gobierno llegó a gobernar precisamente cuestionando la corrupción.
esa que hoy estamos evidenciando todos los colombianos. Gracias, representante Triana, por acompañarnos esta noche. A usted mil gracias por la invitación. Senador de Luque, un gusto siempre. Muchas gracias, María Camila. Representante Duvalier, un placer tenerlo aquí esta noche. Gracias a ustedes, a los compañeros. Gracias por acompañarnos esta noche. Llegamos al final de Zona Franca. Esta noche Duvalier Sánchez, Alfredo de Luque y Julio César Triana, representante de la Cámara, el otro senador, hablando de la gobernabilidad, hablando de Nicolás Petro, del ministro del Interior. A propósito de Nicolás Petro, mañana estas son horas determinantes para el hijo mayor del presidente Petro, que tiene que estar pensando en esa matriz de colaboración que le va a tener o que le ofreció a la Fiscalía como mecanismo para salvarse él, por un preacuerdo o por un principio de oportunidad, que en cualquiera de los dos escenarios significa aceptar cargos que ya le comunicó la Fiscalía General de la Nación, y hay varios nombres que salen allí, uno de ellos Armando Benedetti, posible candidato, si esa es una de las alternativas para declarar en contra de él en la Fiscalía. Llegamos al final de Zona Franca, los invitamos para que queden con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico, esta noche un análisis del por qué en el plano bajón de la economía, bajando el desempleo. ¿Cómo entender eso? Esta noche, decisiones para que tome buenos consejos de economía. Que tengan una feliz noche, que descansen. Bajando la economía.